Siempre de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han sido beneficiados por los favores de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad que sí? Todos hemos sido beneficiados. Qué bendición más grande. Todos estamos esperando la señal. ¿Estamos listos? Muy bien, damos gracias a Dios siempre. Y a cada uno de ustedes que hoy nos honran y nos dan ese privilegio de exponer su palabra. Ya se ha orado, ya hemos cantado, ya han habido testimonios muy lindos y ahora vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de San Juan, capítulo 1 y verso 6. Primera de San Juan, capítulo 1 y verso 6. Leemos la bendita palabra de Dios y que el Señor añada bendición a su palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay una manifestación de parte del Espíritu Santo hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos que tenemos una comunión con Dios? Y nuestro tema es el discípulo y su comunión con Dios. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. Y aquí está la pregunta. ¿Cuántos de nosotros nuevamente decimos que tenemos comunión con Dios? ¿Saben algo? La mayoría dice que tienen comunión con Dios, pero a través de la inspiración, el apóstol Juan dice, y andamos en tinieblas. Esa es una afirmación. Y andamos en tinieblas quiere decir andar como andan los del mundo, porque el mundo anda en tinieblas. Por lo consiguiente, Él nos dice que mentimos al respecto. Por lo consiguiente, no es la verdad nuestra práctica. Si nosotros ponemos atención a esto, el pueblo de Dios tiene un gran privilegio, y ese privilegio es disfrutar de una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Es un privilegio, hermanos, no es una cosa a la ligera. Yo no sé si usted ha experimentado esa comunión íntima con Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos esa comunión íntima con Dios? Lo hacemos a través del estudio de la palabra. A través del estudio de la palabra nosotros tenemos una comunión diaria. Porque saben algo, esta comunión, esta relación diaria con nuestro Padre Celestial es un proceso. Este es un proceso que nos da diariamente fuerza para subsistir diariamente las pruebas y las tentaciones. Por eso la importancia de tener una comunión diaria con Dios, para resistir las pruebas y para vencer las tentaciones. Nuevamente, como dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión, quiere decir que nosotros diariamente estamos subsistiendo diariamente las pruebas que nos vienen en la vida y las tentaciones que nos acechan. Si nosotros claudicamos ante esto, andamos en tinieblas y andamos como en el mundo que no tienen esperanza. Como cristianos, nosotros tenemos esperanza. Amén, hermanos. Esa es la esperanza. Las pruebas, las luchas, las aflicciones de la vida, sabemos nosotros que hay alguien que nos está ayudando a superar todas esas situaciones de la vida.
hay ciertas demandas para tener una comunión. Estamos hablando del discípulo de Cristo. Y todos somos discípulos de Cristo, aquellos que hemos tomado el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo hemos hecho nuestro. Al tomar ese nombre, entramos en una categoría de discípulos. Este discípulo de Cristo, además del estudio de la Biblia, que eso nos lleva a una comunión diaria, para mejorar ese proceso de comunión, necesitamos hacer algo adicional. Tener una vida devocional. ¿Con quién? Con Dios. Cuando hablamos de una vida devocional, estamos hablando de una vida más íntima todavía. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. A eso hay que agregarle la piedad. Una relación con Dios, una vida devocional con Dios y una vida piadosa con mi prójimo. Dos puntos bien importantes para que nuestra vida sea una vida, o más bien dicho, que este proceso que nosotros estamos llevando a cabo tenga la fuerza y tenga la vitalidad. Por eso, mis hermanos, es motivo de gran alegría poder participar diariamente de una comunión con nuestro Padre Celestial. Es una alegría, es una bendición realmente experimentar diariamente. Y de esa manera, al experimentar nosotros esta bendición, al crecer nosotros, nos estamos convirtiendo en personas, siervos de Dios, que están logrando su santidad. Entonces, primeramente una vida devocional, una vida personal, eso nos va a ayudar a enriquecer nuestra relación con Dios. Y a esto hay que agregarle otro elemento, que es la meditación. Cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando nosotros estudiamos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, también ayunamos y oramos, estos son los elementos indispensables a lo largo de nuestra vida cristiana. Eso lo dijimos nosotros en nuestro estudio pasado. Y dijimos también que entre más nos aproximamos a nuestro Padre Celestial, también Él más se aproxima a nosotros. Nosotros que somos hermanos en la fe. Y sabemos nosotros que el resultado de esa relación, dijimos que esto es la fuente del verdadero amor, es la fuente fiel. Por lo consiguiente, mis hermanos, podemos decir que Cristo ahora mora en nosotros y nos alegramos al beber del agua de la fuente de la vida eterna. ¿Cómo lo logramos? Fortaleciendo diariamente nuestra vida espiritual. Y el consejo es: abramos nuestro corazón y permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este caminar. Y la exhortación es: hagamos de Dios nuestra prioridad. Esa es la exhortación, buscando la riqueza de su reino y su justicia. Si nosotros hacemos todo esto, nosotros tendremos todas aquellas cosas que nosotros hemos llamado añadiduras, porque lo que tenemos hoy en día son añadiduras. En San Mateo 6:33, si vamos al libro de San Mateo,
capítulo 6 es precisamente la expresión de las añadiduras. San Mateo, capítulo 6, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Eso es lo que dice San Mateo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta hoy en día a nosotros? ¿Qué es lo que carece el mundo? ¿Qué es lo que le hace falta al mundo cristiano hoy en día? Mis hermanos, necesitamos más comunión con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque, mis hermanos, sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada. Amén, hermano. En el libro A fin de conocerle, en la página 195, nos está la invitación a crecer en gracia. Cuando nosotros hablamos de la invitación a crecer en gracia, es a crecer más en comunión con Dios. Y leemos: el conocimiento principal y esencial es el conocimiento de Dios y de su palabra. Es que principal y esencial. El cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia y aprecio de las enseñanzas de la palabra de Dios y a su hábito de meditar en las cosas divinas. 3 cosas importantes para tener un crecimiento espiritual: el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, ¿y qué más? Y el hábito de meditar en las cosas divinas. 3 puntos importantes para tener una comunión con Dios. Esto hace que nuestra vida sea enriquecida. Esto hace que nuestra vida está íntimamente relacionada con 3 cosas bien importantes: conocimiento de Dios, estudio de su palabra y meditar más en las cosas divinas. 3 puntos importantes en nuestra vida. Y aquí Dios, el apóstol Pablo, vimos que hace un llamado. En 1 de Corintios 1:9 hay un llamado que hace el apóstol Pablo como criatura de Dios. El apóstol Pablo nos hace esta llamada. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión ¿con quién? ¿Con quién, hermanos? Con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace una invitación para tener esa comunión con su Hijo, como criaturas. Esa es una comunión ¿entre quién? Entre criaturas y su Creador. Entre sus criaturas y su sustentador. Amén, hermanos. Y la advertencia en 1 de San Juan era precisamente a tener una comunión. Hay una advertencia acá. Si nosotros no andamos en comunión con Dios, si no andamos en la luz, andamos en tinieblas. Por eso, mis hermanos, los hijos de Dios deben de permanecer firmes. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? ¿Cómo vamos a permanecer firmes? En las 3 cosas que hemos nombrado. Si nosotros no dependemos de estas 3 cosas, y justamente, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a depender de nosotros mismos y no vamos a depender diariamente de la gracia de Cristo. Por eso, mis hermanos, la importancia de un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión. ¿Por qué razón debemos caminar de esta manera?
porque hermanos, estamos a la merced del enemigo. Y si nosotros no tenemos esa comunión diaria, el estudio de su palabra y una meditación en las cosas divinas, nosotros vamos a estar a merced del enemigo. ¿Y qué es lo que va a hacer el enemigo con nosotros? Él va a dictar sus ordenanzas y Él va a decidir qué hacer o qué no hacer con nosotros. En el deseado de todas las gentes, página 29, encontramos eso precisamente. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión íntima con Él, estamos a la merced del enemigo. Y a fin de esto haremos lo que Él nos ordene. Mis hermanos, la importancia como discípulos de Cristo de tener una comunión con Dios. Ahí leemos: sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. Leemos el Salmo 25 y en el verso 14. Salmo 25 y verso 14. Este salmo es un salmo donde se nos instruye a tener una comunión íntima con Jehová. ¿Quiénes? Con los que le temen. Y a ellos, al tener esa comunión íntima con Dios, ¿qué es lo que va a hacer Él con nosotros? Nos va a dar a conocer su pacto. Por eso la invitación es a que acerquémonos, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué nos vamos a acercar al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si no estamos en esa comunión diaria, en esa relación íntima con Dios, el enemigo se aprovecha de nuestros deslices. Por eso dice: acerquémonos confiadamente para encontrar el oportuno socorro, porque sin Dios, como dijimos, nada somos. Y la pregunta es: ¿vive usted en comunión con Dios? ¿Qué evidencia tiene de que usted está en comunión con Dios? ¿Habrá alguna evidencia? La sierva del Señor, en el libro, en la meditación Cada día con Dios, página 17, dice: pero cuán pocos saben lo que significa tener una comunión con Dios. Muy pocos saben. Por eso viene la pregunta: ¿vive usted en comunión con Dios? ¿Usted tiene alguna evidencia de esa relación? Porque tiene que haber una relación. Leamos: si hemos de ser colaboradores con Dios, debemos de tener comunión directa con Él. Debemos solicitar su dirección en todo lo que emprendamos. Es la mejor evidencia. Pero cuán poco saben lo que significa tener comunión con Dios. Con cuánta facilidad depositan algunos la responsabilidad de sus deberes en los demás, en otros, y les piden que les digan lo que tienen que hacer. ¿Y quién es el único que tiene que dictarnos lo que debemos de hacer? Es Dios. A ellos les decimos: tenéis que conocer vuestros deberes por indicación directa de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Tener una comunión íntima con Dios. Muchos han dependido de tal manera de sus semejantes que no tienen una experiencia personal. En lugar de tener una comunión íntima con Dios, tenemos una comunión íntima con un amigo, con una hermana o con un hermano. Se dejan arrastrar como un bote por un navío que va a la deriva y no sabe para dónde va. ¿Nos damos cuenta de la importancia de tener una comunión con Dios?
nosotros, mis hermanos, pertenecemos a una comunidad. ¿Y cuál es la comunidad que nosotros pertenecemos? Nosotros pertenecemos a la comunidad adventista del séptimo día. Y somos bendecidos por tener un hombre muy privilegiado. Asistimos a los cultos, hacemos nuestros deberes, nuestros devocionales. Hay tanto, por eso dice, somos miembros privilegiados, bendecidos por Dios, porque tenemos grandes riquezas que Dios nos ha entregado como pueblo remanente. ¿Usted no se alegra por eso? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado tantas riquezas? ¿Para qué Dios nos ha dado tanto material? ¿Para qué? Para mantener una comunión personal con Dios. Para eso Dios nos ha dado tantas riquezas, tantas bibliotecas, para tener una comunión más íntima con Él. Por eso debemos decir como el salmista en el Salmo 5, capítulo 5, verso 3: oh Jehová, de mañana oirá mi voz. Así un adventista debe decir así, debe tener una meditación diaria con Dios en la mañana. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén, hermanos. Para eso Dios nos ha dado tantas riquezas, cuántos libros, cuántas meditaciones. Mis hermanos, por eso yo me gozo mucho en las meditaciones que tiene la hermana Castro. Me gozo mucho en esas meditaciones en la mañana. Qué lindo es poner la mañana, en la noche. ¿Saben algo? Muchos son beneficiados en la meditación de la mañana. A veces están cargados en la noche, como a las 11 de la noche ponen esas meditaciones. ¿Saben una cosa? ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha invitado ¿a qué? ¿A qué nos ha invitado el Señor? A tener una devoción diaria en la mañana, en la tarde. Amén, hermanos. Y estoy orando yo también para que la hermana Lidia comience con otras meditaciones. Necesitamos esa devoción, esa comunión diaria con Dios. ¿Nos dicen amén por eso? Amén, hermanos. En San Juan capítulo 5 y verso 39. Aquí hay una declaración solemne: escudriñad las escrituras. Ese es el mandato, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, estamos en una comunión con ¿quién? Con nuestro Creador, y ellas son los que dan testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia, una comunión por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Como miembro de esta comunidad, mis hermanos, a nosotros siempre nos identificamos por ser una comunidad de gente, y nos llamaban las del libro. Así nos decían, ¿verdad que sí? El libro negro y otros libros rojitos, ¿verdad que sí? Los libros negros y los libros rojitos. Así nos distinguían. Era una comunidad bendecida, privilegiada, mis hermanos. Cuando asistían regularmente a los grupos, ahí van los adventistas. Amén, hermanos. Y así nos identificábamos nosotros. La importancia que tiene hoy. Hemos perdido, mi hermano y mi hermana, nuestra identidad. Ya no estamos leyendo la Biblia. Ya no estamos leyendo los libros de la inspiración de Dios para este tiempo. Por eso el apóstol Juan dice: escudriñad las escrituras. Esa es una relación, porque cuando escudriñamos las escrituras, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Dios con nosotros. Él quiere con nosotros hacer un pacto. Él quiere bendecirnos. ¿Cuál es la orden? Estudiar o escudriñar las escrituras. ¿Por qué debemos de escudriñarlas? ¿Por qué debemos de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué razón?
de quien dan testimonio la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos de estudiar la Biblia? Minuciosamente, porque en cada palabra está la inspiración de Dios. En cada palabra nosotros podemos encontrar palabra de vida, palabra de esperanza. Por eso, mis hermanos, la importancia que como pueblo de Dios tenemos en preservar el estudio diario de las Sagradas Escrituras. ¿No dicen amén por eso? Ese es nuestro deber como cristiano. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Mis hermanos, en la palabra de Dios encontramos un verdadero conocimiento. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Y esta revelación, este conocimiento, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos lleva? Esta relación de amor, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿A dónde? Al camino que nos conduce a la vida eterna. Amén, hermanos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ahí está la manifestación de Dios, la revelación de Jesucristo, la revelación. Y cuando dice que es la revelación de Jesucristo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo con esto? Es el camino que nos conduce a la vida eterna. Amén, hermanos. ¿Qué nos sugiere el Antiguo Testamento al respecto? Aquí hay una declaración también poderosa. En Deuteronomio capítulo 17, verso 19. Aquí hay otra declaración. ¿Qué nos sugiere el Antiguo Testamento? Leemos: y lo tendrá consigo. ¿Qué es lo que tenemos que tener consigo? ¿Qué es lo que tenemos que tener consigo? La palabra de Dios. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. O sea, estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de los libros de Moisés, y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y los tendrás consigo, y lo leerás todos los días de tu vida, para aprender a temer a Jehová tu Dios. Amén, hermanos. La importancia entonces del estudio de la palabra de Dios, el hábito de escudriñar las Escrituras. Mis hermanos, ¿no es esto maravilloso? Una comunión por medio del estudio de la Biblia. Es una bendición que hoy tenemos nosotros. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 308. ¿Qué otra cosa hace el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace los testimonios? Dice que nos van a elevar y nos van a fortalecer el intelecto. Leamos. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio, o sea, que piense. Y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. ¿Qué es lo que encontramos? Iluminación divina para nuestra vida. Amén, hermanos. Dios desea que el hombre ejercite su facultad de raciocinio, que piense. Y el estudio de la Biblia es lo que hace fortalecimiento y eleva nuestro intelecto. Eso es lo que hace el estudio de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprovechar ese privilegio
mientras haya tiempo. ¿No dicen amén por eso? Hoy tenemos tiempo. Hoy estamos vivos. Muchos hoy ya no tienen ese privilegio. Y va a llegar un día que esto ya no va a ser posible. Amén, hermanos. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando hoy? Del discípulo y su comunión con Dios. De esta manera nosotros tenemos una vida devocional. De esta manera hay amor en nuestros corazones por escuchar la voz de Dios. Y como seres humanos que se interrelacionan los unos con los otros, tenemos un sentimiento de piedad hacia los demás. Haciendo eso, el Señor nos da una garantía. ¿Y cuál es la garantía que Él pone en nosotros? Su Espíritu Santo, para que nos dirija ¿a dónde? Para que nos ayude primeramente a pasar las pruebas, tentaciones y dificultades en esta tierra, mientras vamos caminando hacia ¿dónde? A la Canaán celestial. Amén, hermanos. Esas son palabras de esperanza que encontramos solo en la Biblia. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 15 y verso 16, habla de beneficios que tenemos cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios? Comerla. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amén, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, vamos a sentir gozo, vamos a sentir alegría, vamos a tener un corazón alegre y contento, porque tu nombre se invocó sobre mí. La importancia, mi hermano, de tener el nombre de Dios sobre nosotros. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que da esto? Alegría, gozo, esperanza. Amén, hermanos. Esos son los beneficios que tenemos nosotros. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se deben de estudiar las Escrituras? ¿Cómo se deben de estudiar? ¿Se debe estudiar a la ligera? ¿Cómo se debe estudiar? Las Escrituras deben de estudiarse con oración. ¿Por qué con oración? ¿Por qué? Alza tus ojos en la página 50. Leamos esta inscripción bíblica o inspirada que Dios dio a la sierva del Señor. Los que estudian las Escrituras con oración, dice ella, salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Alza tus ojos, página 50. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que encontramos cuando estudiamos las Escrituras en oración? ¿Qué es lo que encontramos? Nos hace sabios. Amén. Eso es lo que hace cuando leemos, abrimos las Escrituras. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuánto tiempo usted dedica diariamente al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted está arrodillado delante de Dios? ¿Cuánto tiempo usted dedica a tener una relación íntima con Dios para que le ayude para salir adelante en las pruebas y dificultades de la vida? ¿Cuánto tiempo nosotros nos dedicamos a encontrar nuestro propósito para cada vez más acercarnos a ese propósito de ser santos? Mis hermanos,
yo estoy aquí en la tierra con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? No es el propósito de trabajar, no es el propósito de hacer aquello o esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy en esta tierra? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios nos crió a nosotros? ¿Para qué? Para ser seres santos. ¿No es así, hermanos? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a ese propósito para cada vez más ser un ser santo? Porque sin santidad vamos a estar con Dios. ¿Cuánto tiempo, mis hermanos? Le vamos a dedicar hoy, a partir de hoy, al estudio de la palabra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Miren la importancia. En el otro párrafo más abajo, en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 308, cuando habla que el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo, hay otra declaración más abajo que yo quiero que usted también se vaya con ese pensamiento. Por eso dice que como pueblo de Dios tenemos que aprovechar ese privilegio cuando haya tiempo. Y hoy todavía tenemos 24 horas, mis hermanos. ¿Nos dicen amén? Hoy todavía tenemos 24 horas. ¿Qué debemos de hacer a partir de hoy? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué estamos hablando? Que a través del estudio de la palabra de Dios nosotros vamos a tener una comunión más íntima con Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. En esa comunión con Dios, a través del estudio de la palabra, nosotros vamos a ir perfeccionándonos. ¿Para qué? Para cada vez tener una vida santa. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 308. El estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto. De eso estamos hablando hoy. Ahora, el otro campo de acción que tenemos para tener una comunión más íntima con Dios es a través de la oración. Y voy así, de una manera, vamos a leer el libro de Job. Ahí tenemos, nuevamente. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio, hablamos, a través del estudio de su palabra, a través del estudio de la Biblia, y eso fortalece y eleva nuestro intelecto. Nada ni nadie lo puede hacer, nadie puede elevar eso, nadie puede elevar más tu intelecto, hacerlo sabio, más que únicamente a través del estudio de tu palabra. Y dice que es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Sin embargo, ahí es donde quiero quedar, no debemos endiosar la razón. ¿Y cuándo endiosamos la razón? ¿Cuándo nos endiosamos? Muchos hoy en día se endiosan por el conocimiento que tienen, por la habilidad que tiene. Gloria a Dios por esas habilidades, pero no nos debemos de endiosar. Dice acá que está sujeta a la debilidad y a la flaqueza de la humanidad, no está sujeta a Dios. Dios nos da habilidades, nos da dones, nos da facultades de raciocinio. Gloria a Dios por eso, pero que esa habilidad esté sujeta ¿a quién? A la mente de Dios. Si no queremos que las Escrituras queden veladas para nuestro entendimiento, de manera que no podamos comprender las más claras,
claras verdades. Debemos de tener la sencillez y la fe de un niño, un niñito. Estar listos para aprender y solicitar la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza debe de inspirarnos humildad. Y debemos abrir su palabra con toda reverencia, como si entráramos en su presencia. Cuando acudimos a la Biblia, la razón debe reconocer una autoridad superior a ella, y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. No quería pasar por alto esto, que es la declaración más solemne que tenemos que hacer. Nosotros estamos ante la presencia del gran yo soy, pero a veces nosotros, como hablamos, nuestra mente la endiosamos a veces con la sabiduría que Dios nos ha permitido. Si esa sabiduría no se ata a la sabiduría de Dios, mis hermanos, nosotros no somos instrumentos, degradamos, como bien lo leímos, las verdades que Dios nos ha entregado. ¿Quién es el Todopoderoso? Estamos frente al gran yo soy. ¿Quién es el Todopoderoso? El gran yo soy. Y estamos a su servicio. Amén, hermanos. ¿Para qué Dios quiere tener una comunión con nosotros? Dios desea tener una comunión con su pueblo para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le seamos sus testigos, para que nosotros seamos sus representantes en esta tierra, para llevar luz a las naciones. Para eso Dios quiere tener una comunión muy íntima con nosotros, una relación de pacto con nosotros, para que nosotros le representemos a Él. Y ahí está la pregunta: ¿cuánto de nosotros estamos representando al Todopoderoso, al gran yo soy? ¿Cuánto lo estamos representando? Job capítulo 21, verso 15. Hay una declaración que el hombre hoy en día, por no tener esa relación, ¿qué es lo que le pasa? Y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estamos en Job, no es en el 21. Estamos hablando de los beneficios, como Dios, ahí estamos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Quién es el Todopoderoso? Muchos hoy en día, mis hermanos, muchos decimos servirle a Dios, pero ¿saben algo? Por no tener esa comunión, esa relación con Dios a través de su palabra y a través de la oración, a través de meditar en Él, ¿qué es lo que pasa? En vano nosotros estamos sirviendo a Dios. Entonces, la importancia primeramente de la lectura de la palabra de Dios, la importancia de la oración, porque la oración es el medio fundamental para la vida cristiana. Que la oración nos da vida. En la oración, ¿qué es lo que tenemos? Vida a esa relación. La oración es lo que hace, darle vida a esa relación. Por eso, muchas personas hoy en día, mis hermanos, no tienen provecho, no alcanzan la bendición. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos un contacto íntimo con Dios por medio de la oración. Ya vimos qué es lo que hace la oración.
leemos, las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. ¿Y quiénes son las tinieblas del malo? Ángeles malignos. ¿Están qué? En lugar que ángeles del Señor acampen alrededor nuestro, ¿quiénes están alrededor de nosotros? Ángeles malignos. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. ¿Y cuáles son las tentaciones secretas del enemigo? Sigamos leyendo. Y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. Es un privilegio, mis hermanos, que Dios nos ha dado. ¿Para qué? ¿Un privilegio para qué? Para tener una comunión con Él. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, ¿dónde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilante diligencia, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio. Ustedes saben que el camino al propiciatorio es donde presentamos nosotros nuestras oraciones, para que no obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. La importancia de una comunión a través de la oración. ¿Entendemos, hermanos? ¿Dicen amén por eso? Ese es nuestro trabajo. Y esa es nosotros. Esa es la invitación a vivir en comunión, en un contacto íntimo con Dios por medio de la oración. ¿Para qué yo? ¿Y por qué Jesús nos invita a velar en oración? ¿Por qué? ¿Para qué? En San Marcos capítulo 14 verso 38, miren estas declaraciones. Y justamente esta declaración que leímos está en el camino a Cristo, ¿verdad? En la página 94 esa declaración leímos. Ahora leamos lo que dice San Marcos capítulo 14 verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros no estamos en una comunión íntima con Dios, no estamos leyendo las Escrituras, no estamos en oración, nosotros podemos caer en tentación. ¿Por qué razón? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué tenemos que tener una comunión a través de las Escrituras, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de una relación con Dios? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque nosotros somos débiles. Amén, hermanos. Por eso es que Dios nos invita ¿a qué? A tener esa relación, esa constancia de comunión con Él. Amén, hermanos. Porque las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Ahí están los demonios cercándonos. Las tentaciones secretas del enemigo. Como el enemigo nos vislumbra con cosas bonitas, ¿verdad que sí? Para que nosotros caigamos en sus garras. ¿Verdad que sí? Pero cuando el ser humano ora, ¿qué creen que pasa? Eso me alegra. Cuando oramos, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Satanás tiembla. Porque el cristiano entra en la atmósfera divina y el enemigo no puede tocarlo. Qué importante es la oración. Nosotros dispusimos que la recepción del sábado tiene que ser un culto de oración. Amén, hermanos. ¿Un culto de qué? ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos volvemos una iglesia que ora, una iglesia ferviente, es una iglesia que está en comunión diaria con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? El enemigo no nos podrá tocar. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la invitación?
¿Qué es lo que dice San Marcos? 1:35. En San Marcos capítulo 14, 38 dice: volad y verá. Pero ahora dice: levantándose muy de mañana, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, todavía estaba muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. ¿Y por qué oraba él? ¿Por qué? ¿Por qué oraba? La sierva del Señor dice: las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Si tú no te vas, sales con la protección divina, mis hermanos, ¿saben una cosa? Tú estás en manos de ¿quién dijimos? Del enemigo. Amén, hermanos. Esa es la invitación que hoy tenemos nosotros como discípulos de Cristo. Qué arma tan poderosa la que el Señor nos ha dejado. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de la ayuda que Él puede dar. ¿Y cuál es esa ayuda que Él puede dar? A través de la oración. Nos ha dejado esta promesa: porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. Suspirar es cuando hablamos con Dios en oración. El corazón debe estar abierto a las influencias del Espíritu. De otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra gran necesidad? ¿Cuál es nuestro gran argumento que habla elocuentemente a favor de nosotros? El poder de la oración. Amén, hermanos. Qué bendición la que tenemos, ¿no es así? Es una bendición, es un privilegio de comunicarnos con nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Y ahí dice el Señor: pedid y se os dará. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les parece si oramos? Hermana Lidia, hermana Lupita, vengan aquí. Oremos aquí al Señor. Ya nos damos cuenta hoy de la importancia, no sé si usted ya había entendido la importancia de la oración. El diablo no nos podrá hacer nada. Venga, hermana Rosy, vamos a orar. Vamos a orar. Vengan todos aquí, vamos a hacer un círculo, como dice acá. Círculo de ángeles, amén, hermanos. Y vamos a orar. Vengan, hermanos. Vamos a hacer, ¿qué les parece? 3 oraciones. Una oración para que Dios proteja a nuestra familia. Una oración para que nuestra familia conozca del sábado. Y una oración por las necesidades físicas que tenemos. 3 oraciones. ¿Quién quiere comenzar con la primera oración? Pasen adelante, vénganse aquí. Vengan aquí. Pasen adelante, suban aquí arriba. Hagan fila. Vamos a hacer 3 oraciones. Muy bien. La primera oración es por la protección para que la institución, una de las instituciones más sagradas de Dios, que es el matrimonio, que ha sido violentada por el enemigo, para que el enemigo salga huyendo. Si hay hoy en día en nuestras familias alguien que está destruyendo su hogar. Hermana Lidia, ¿qué le parece si comienza usted? Por las familias. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque bendito Dios, tú eres un Dios de paz, un Dios de amor y de esperanza, Señor. En esta noche, bendito Dios, vamos a orar por las familias. Sabemos que el enemigo es la unidad que ataca más, Padre eterno del cielo, de diferentes maneras, Señor, con nuestros hijos, con los esposos, Señor. Bendito Dios, yo te pido en esta noche, bendito Dios, que perdones todos aquellas parejas, Señor, aquellas familias, bendito Dios, que te han ofendido, quizás por
como dice tu palabra, Señor, por pecados de hierro, por ignorancia, porque no te conocen, Señor. Te pedimos perdón por ellos y bendito Dios, por tu misericordia, Señor, que esta señal llegue a todos los hogares, bendito Dios, donde se predica tu santa palabra, Señor, para ellos, Señor. Bendícelos, Padre. Hay familias destruidas, Señor. El enemigo se ha metido, Señor, con la pornografía, destruyendo las parejas, Señor, destruyendo el hogar, dejando a los niños solos, Padre eterno del cielo. Señor, ten misericordia, Padre eterno. Quita todo eso de las personas que están destruyendo sus hogares, Señor, que recapaciten y que vuelvan, bendito Dios, a su hogar, a hacer las cosas correctas como tú las has mandado, Señor. Señor, protege a esos niños que, Señor, son víctimas de todo esto, Señor. Esos niños, Padre eterno, que Señor, son abusados, Señor, verbalmente, físicamente, Señor. Señor, yo te pido esta noche que tengas misericordia, Señor, y que tu evangelio pueda entrar, Señor, en cada hogar, en todo el mundo, Señor, y que haya, Señor, entendimiento y que salgan de lo malo, Padre eterno del cielo. Yo te pido esta noche, Señor, que toques esas almas, bendito Dios, y que, Señor, que ellos se entreguen a ti. Señor, protege a esos niños, protege todos los niños del mundo, Señor. Esos niños, Padre, que son inocentes, Padre, y que por la drogadicción los padres abusan de ellos, Señor. Oh, Padre eterno del cielo, Señor, ten misericordia de los niños, de esas personas, de esas familias, Señor. Señor, nosotros no somos justos, pero venimos ante ti por tu misericordia, Señor, y escucha estas oraciones, Padre. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Alabado y glorificado seas, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu precioso nombre. Señor, hemos aprendido esta noche que la oración, la comunicación contigo es importante. La comunicación contigo nos libera del enemigo. Tú pones un vallado en derredor nuestro cuando estamos bajo tu cuidado, bajo tu dirección. Así es que en esta noche queremos suplicarte con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él pagó por nuestras maldades, nuestros pecados, pagó por nuestra vida eterna. Así es que en su nombre venimos suplicándote la bendición, Señor, la protección a las familias. Señor, queremos poner a cada una de las familias de la iglesia de aquí de Alhambra. Señor, sé con cada hogar. Tú sabes las necesidades. Señor, tú sabes cada problema al que se enfrentan los hijos de Dios queriendo hacer tu voluntad. Señor, queremos que des tu bendición, que des sabiduría. Tú conoces dónde viven, dónde moran, Señor, tú conoces todo. Así es que en esta noche venimos delante de ti suplicándote que tengas misericordia de cada hogar. Si hay dificultad de salud, Señor, que tu bendición sea con nuestros hermanos. Señor, atráelos por tu poder, Señor, que no sea por otra razón, sino porque van a venir al conocimiento tuyo. Señor, queremos que también si hay dificultad de trabajo, que proporcione, Señor, trabajo para los hermanos de las familias de nuestra iglesia. Si hay problemas, si hay algo que está agobiando a los padres, a los hijos, Señor, que el enemigo está poniendo tentaciones, Señor, que tú los fortalezcas y que ellos alcen la bandera de la fe y hagan tu voluntad. Señor, estamos seguros de que tú vas a dar mejor de lo que pedimos y esperamos. Señor, vamos a
recibir testimonio de que tú has obrado, Señor, a través de estas oraciones humildes que estamos elevando delante de ti esta noche, en forma especial por cada hogar. Sabemos que es la institución, tanto como el matrimonio como el sábado, que el enemigo se da el lujo de atacar, Señor, porque sabe que te ataca a ti directamente. Pero Padre Celestial, gracias por dejarnos este medio precioso que es la oración, que podemos hablar directamente contigo, porque tu Santo Espíritu lleva delante de ti con gemidos indecibles nuestros deseos, nuestras peticiones. Así es que en esta noche, Señor, te alabo y te bendigo por permitirnos este privilegio que con fe hemos venido a ponerte y a pedirte en el nombre precioso de Cristo Jesús, quien merece toda nuestra honra y alabanza. Amén y amén. Padre Santo y Dios nuestro, esta noche, Señor, tú nos has invitado a ser diferentes. Como pueblo tuyo, Señor, tú nos has entregado los tesoros de la tierra. El tesoro más maravilloso, Señor, que tú nos has entregado es el testamento de tu palabra. Cuánta responsabilidad hay en todo eso, de exponer la palabra tuya, porque en ella encontramos la vida, en ella encontramos la vida eterna. Permítenos, Señor, que como pueblo tuyo, dar a conocer estas verdades. Señor, es cierto, muchos tienen y hacen uso de tu libro sagrado, pero lo emplean para su conveniencia, para fomentar, oh Dios, doctrinas falsas. Pero Señor, ayúdanos a serte fiel a ti, que a través, Señor, de la meditación de la palabra, a través de esa comunión, de meditar en tus dichos, en tus verdades, nosotros, Señor, se encarne esa palabra en nosotros al comerla, oh Dios. Por eso, Padre mío y Dios nuestro, hacemos este santo sábado, un sábado, Señor, en el cual sea una delicia para nosotros, porque estamos comiendo ya mismo tu palabra, ese manjar venido del cielo, oh Dios. Gracias, Padre Santo. Esa es la bendición que tenemos como pueblo tuyo, oh Dios. Disfrutar del banquete, oh Dios, que allá afuera nadie lo puede disfrutar. Esa relación íntima contigo, esa relación de fiesta, oh Dios, que es lo que haces tú en el sábado. Esa fiesta, Señor, tú quieres, oh Dios, que los tuyos, Señor, se alegren, se gocen contigo. Señor, gracias por ese regalo maravilloso de tu santo sábado. Permítenos disfrutarlo, Señor, y que sea una delicia para tu pueblo. Gracias al Señor del sábado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a hacer una oración por los enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta noche, Padre Santo, aquí reunidos tus hijos, en este inicio de tu día santo, estamos, Señor, felices y contentos porque nos has traído con bien, porque nos has tenido aquí, porque muchos no pudieron venir, tal vez algunos están enfermos, tal vez otros tienen enfermedad espiritual también, Señor. Y esta iglesia tuya es zarandeada por toda esa enfermedad espiritual que se encuentra, Padre. Te pedimos esta noche que tú estés con cada uno de los hermanos, con cada uno de los que no vienen por ese motivo, Señor, porque ya no es tanto la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual que los ataca, que los tiene, que el enemigo los toca para que no vengan, para que no estén aquí, Señor. Pero nosotros clamamos por ellos, nosotros los reclamamos, Padre Santo, porque tú eres más fuerte que el enemigo, Señor. Tú eres el que los va a traer, el que los va a tomar de la mano y a tenerlos aquí, Padre nuestro, porque son tuyos, Señor, son nuestros hermanos y los reclamamos aquí, Señor, para que todos nos gocemos estando en tu santo día, Señor. También, Señor, sabemos que
hay algunos verdaderamente enfermos físicamente, porque hay tantas enfermedades ahorita, hay tanto virus, hay tantas contaminaciones, Señor, tal vez también por el clima que tenemos a veces. Pero Señor, quédate con cada uno de los sufrientes, con cada uno de los que tienen dolor. Yo te oro, Señor, por la hermana Rosita, que ha estado en el hospital esta semana, que no está bien, Padre Santo, que ella ha sido atacada por enfermedades, por dolores, por su corazón que está débil, Señor. Pero Padre Santísimo, tú tienes el poder y tú tienes, Señor, tu mano sanadora, que solamente la pones ahí y todo el mundo puede sanar. Por eso, Señor, te la ponemos en tus brazos de amor. Y la ponemos, Señor, a ti para que tú la sanes, para que tú la traigas, Señor. Es una hija tuya y la necesitamos aquí, Señor. Y también ella se goza cuando está contigo aquí, Señor. Por eso, Padre nuestro, cualquiera de los otros hermanos que están enfermos, los ponemos a tus brazos para que tú, Señor, los sanes, para que los ayudes, para que ellos sientan la mejoría, porque con dolor no podemos hacer nada, Señor. Oh Padre Santísimo, yo también te oro por mi cuñado, que esta noche está siendo operado de su cabeza, de su cerebro. Tiene mangueras, le está drenando esos coágulos que tiene en su cerebro, Señor. Pero sabemos que está en tus manos y sabemos que tú eres ese cirujano que lo está operando. Sabemos, Señor, que tú vas a estar con él y que lo vas a sacar con bien de este problema, Padre Santísimo. Te oro también por los que están en los hospitales. Te oro por los que están dolidos también, porque algún familiar se les fue por el mismo problema de enfermedad. Porque, Señor, tú has dicho que la paga del pecado es muerte, y eso tenemos que pasar. Y así, Señor, todos queremos ponernos en tus manos para que nos ayudes, para que nos limpies de todo pecado, para que nos ayudes, Señor, si tenemos enfermedades, si tenemos cualquier enfermedad espiritual, Señor, quítala de nosotros, para que nosotros podamos estar libremente contigo, Señor, para que podamos, Señor, sentirnos limpios y sentirnos también que somos tus discípulos, Señor. Gracias, Señor, en esta noche te pedimos una bendición especial por cada uno de mis hermanos que va a salir de esta tu iglesia, que se va a sus casas. Llévalos con bien, protégelos, líbralos de todo peligro. Y mañana, Señor, tráenos igualmente con bien, tráela a todos los hermanos, Señor, porque sabemos que mañana es un día de más gozo, es un día donde todos nos encontramos y donde todos queremos estar aquí para nuevamente seguirnos gozando y seguirte alabando, seguirte glorificando, Señor. Gracias, pues, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.